Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y madre mía, la experiencia que voy a contar hoy es una experiencia que a muchos le habrán pasado cosas así, porque es un día que nadie olvidaremos probablemente mucho tiempo, un día que para mal ha sido histórico. Esto se va a publicar con tiempo, o sea, se va a publicar un mes después o tal. También las cosas a veces hay que dejarlas enfriar, o sea, todo el mundo ahora está publicando sobre el suceso, tal, cuando lo estoy grabando, porque esto se va a publicar más tarde. Pero aunque el podcast se va a grabar en caliente, bueno, pasados 2 días y tal, oye, he decidido que tampoco esta gente, yo cuento la experiencia para contarosla a vosotros, para ver tal lo que pasó, pero esto yo no, como sabéis muchos, yo no hago el podcast por tener mucha audiencia, por tal. Yo, si quisiera mucha audiencia, lo hubiera subido pues casi el día siguiente, tal, lo hubiera grabado, lo hubiera tal, pero hay cosas que no es necesario tanto y ese amarillismo y tal, así que nada, os voy a contar el día 28 de abril de 2025, que ha sido un día histórico, pero como digo, negativamente. Se fue la luz en toda España, bueno, en toda España no, miento, en la zona de Ceuta y Melilla y en Canarias y en Baleares no se fue, y en el resto de España se fue en todo el mundo, en todo esto, menos los que tenían grupos electrógenos, aunque eso ya lo contaremos. Pasó a las 12:30, yo lo que voy a contar es mi experiencia personal, ¿vale? Si algunos queréis aportar vuestras experiencias en comentarios, contactad conmigo y tal, pues y contarla aquí en el podcast, pues soy bien recibidos todos. Pues yo lo que voy a contar es mi experiencia. Esto me pilló, yo estaba en el Mercadona a hacer la compra y de repente se va la luz. Claro, tú lo típico piensas que se ha ido, que es lo típico que pasa y que luego al rato volverá. En el Mercadona la cosa es que volvió, porque ellos, y esto es algo que me choca, tienen muchos generadores y hay en muchos sitios públicos y en muchos otros sitios que en teoría son de primera necesidad, que no tienen estos grupos de electricidad, estos grupos electrógenos. Entonces me llama bastante la atención. También es que en Mercadona, digamos, tiene bastante pasta y ha invertido en eso, o sea, y tal, y otros no se han gastado el dinero en eso, entonces me llama bastante la atención. Entonces yo no me entero todavía de lo que había pasado, veo en WhatsApp, pero tampoco hago mucho caso y tal, veo de que es algo que se ha pasado en toda España, de que tal, y empiezo un poco a flipar. Pero llego a mi casa ya con el cargo de la compra. Por cierto, pude pagar en moneda de tarjeta, o sea, pude pagar, si funcionaba en ese momento todo el tema de la tarjeta y tal, porque luego se cayó la red. Bueno, más que caerse la red es que no podías acceder porque no había internet, muchos de los servidores no iban, entonces claro, más que caerse el internet en sí, porque el problema fue de la electricidad, pero claro, todo funciona con electricidad prácticamente hoy en día, entonces dependemos tanto de la electricidad que se cae todo al garete, todos los sistemas. Entonces yo llegué tranquilamente a casa, ya me di cuenta que no iba al ascensor, me ayudó un hombre en mi casa, está en el mismo piso del edificio, están haciendo una obra y me ayudó muy majamente el hombre con el carro que llevaba justo de compra, que por cierto he tenido la suerte de que no se me ha estropeado nada de la compra. Y bueno, estuve ahí y luego ya llegas a casa y luego la incertidumbre. Llega un vecino, una persona que vino cerca de un vecino, me dijo que se había ido en toda España, que tal, ya me enteré también por otra persona, y ya un poco las noticias, entonces ya un poco ya empiezas a por si acaso a preparar agua, por si no funcionan las depuradoras, una serie de cosas que luego no hizo falta, pero que ahí la tienes por si acaso, esas cosas. Yo no fui y no recomiendo. Yo estaba en el Mercadona porque me pilló allí, o sea, y acabé la compra porque no sabía absolutamente nada y tal, o sea, yo no tenía información, entonces acabé la compra y hice lo que tenía previsto ir. Pero esta gente que ha ido en la masa humana a comprar, que sacaba los víveres, que tal, yo una vez que ya me enteré de la situación y tal, pensé, digo, lo que tengo en la despensa, lo que tal, y si no ya tiraremos de reservas del cuerpo, tal, pero no hay que preocuparse en tema de que se va a acabar el mundo y comida, porque vamos todos a eso, a los supermercados, y se pueden liar hasta incidentes. Pues luego lo siguiente que hice
ese está por casa, en casa de un familiar en el mismo piso, estábamos con la radio, enterarnos de las noticias, que se había cortado el suministro de toda España. Bueno, un poquito eso tirando de la radio, de estas radios a pilas, porque ningún aparato electrónico funcionaba, ordenador, nada, todo iba. Bueno, el ordenador a mí me hubieran funcionado, porque yo tengo portátiles, tengo un Chromebook, que eso la batería dura muchísimo, pero claro, lo malo es que los Chromebooks necesitan conexión a internet, la mayoría para trabajar cosas, y luego, y como no escriba un Word en el otro portátil que tengo, pocas cosas más podía hacer, pocas más cosillas, o echarme una partida hasta que me acaba la batería del portátil. Pero bueno, ahí íbamos sabiendo noticias, mucha desinformación, y lo que fue crucial es que, claro, no había llamadas telefónicas tampoco, ni manera de contactar. Entonces tú con muchas personas no podías contactar, no sabías dónde está, y la angustia, la desinformación, no saber dónde están las personas, y eso es mucho, eso para muchos, pues hoy en día en esta sociedad que mal llamada de la información, pues es una angustia que cuesta bastante. Entonces ahí estuve y la verdad que es bastante durillo todo. Pues luego, claro, muchos sabéis que, por ejemplo, yo tengo los miércoles aquí en el podcast una sección sobre accesibilidad y discapacidad. También, en parte, también estoy muy concienciado, pero en parte también porque me conciencié bastante porque mi chica, bueno, cuando se suba este podcast ya será mi mujer, pues ya va en silla de ruedas. Entonces, claro, yo en ella, y también pensé en mucha más gente, pero en ella sobre todo pensé, joder, es que no sé dónde está, tal, ella que trabaja de profesora, no sé dónde está, tal. A ver, sabía que estaba en el cole, eso sí, pero no sabía si los coles, toda la gente iba a buscar a los niños, porque la gente se iba a retrasar, porque es que no funcionaba el metro, el tren, el autobús, y eso iba petadísimo. Ahora toca ese tema, porque en una parte que voy a decir lo voy a tocar, pero claro, era vivir la incertidumbre. Entonces, lo que hice primeramente es estar en casa, esperar, tal, pero luego llega un momento que, aunque el sentido común, a mí muchas personas, y tienen razón, me han dicho que lo mejor es esperar que ya llegara, que seguro en autobús o tal, pero esto es como todo, el cerebro, el sentido común te dice una cosa, los protocolos famosos y tal, y luego haces otra. Entonces, yo un momento que estuve aquí, que estuve con la radio, por cierto, tenía un cargador solar, porque yo y varias personas pudimos cargar los teléfonos móviles. A ver, hay personas que sí le funcionaban la línea o WhatsApp o algo, pero a mí no me funcionaba prácticamente nada. Pero bueno, así alguien se podía comunicar. Pero un cargador solar que lo tenía ahí guardado con su precinto, su caja y todo, no lo había usado nunca, y fue la ocasión para usarlo y tal. Porque este funciona con carga solar, entonces claro, nos servía hasta que hubiera luz. Cuando ya no hubiera luz, pues ya no te sirve, porque encima no se acumula la energía. O sea, es un cargador solar de que te coge directamente la energía del sol que estás viendo. O sea, si tú lo dejas todo el día, no te hace como de batería, no te carga durante la noche lo que hayas acumulado, ¿vale? Entonces, bueno, ahí esperando, con incertidumbre, tal, y no había prácticamente noticias. Entonces hice el suicida y locura, que primero pensaba que tal, de intentar salir a la calle, ir a buscar a donde mi chica, e intentar primero andando, subir para un lado, subir para otro, corrí. Luego es que no me acuerdo muy bien casi el recorrido que hice, porque ahora sabéis por qué. Porque me pasó una cosa que no tengo recuerdo de lo que me pasó, pero fui, en algunos momentos, pero fui para un lado, para el otro, y estaban los autobuses petadísimos, no se podían casi ir para un lado, para otro. Intenté coger un taxi, y aquí decir que había los policías municipales muy majos, ahora por otra cosa que también me ayudaron, pero me intentaban parar taxi. Le conté mi situación de que había una persona con movilidad reducida que no sabía dónde, que sabía que estaba en el colegio y quería ir a buscarla para ver cómo nos volvíamos a casa, para qué tal. Y la verdad que muy majetes, me ayudaron mucho. Bueno, me intentaron ayudar porque no se podía. Y aquí también, igual que digo que ese día hubo muy buenas personas que me ayudaron, que ayudaron a otros, que los veía, ayudaban a gente. Aquí también he visto cosas muy feas, porque
Por ejemplo, los taxistas han hecho el agosto. Bueno, taxistas y otras compañías, aunque Uber o Cabify no sé cómo funcionaría porque no iba a las aplicaciones para mucha gente, pero no sé cómo lo harían. Pero aquí y veía gente que necesitaba, había gente, a ver, yo para no caer mi chica, pero había gente que lo necesitaba mucho más para ir a un centro hospitalario, para una serie de cosas. Y ahí hicieron el agosto, a ver, ellos también estuvieron a tope con un estrés, con una tal, pero yo, por ejemplo, que viví entre otras cosas en mi vida, y tenéis aquí un podcast, viví en su día el 11 de marzo, pues el 11 de marzo a muchas personas y a mucha gente que lo necesitaba y que tal, les llevaban gratuito a los hospitales, a otros sitios donde tal, a localizar a un familiar, a una serie de cosas. Y aquí noté, a ver, no quiero tampoco generalizar, pero lo que yo viví en la calle, porque yo fui a justo epicentro, a justa calle Castellana, pues ahí vi mucho egoísmo, mucho tal, tanto por por los taxistas en sí, como por los usuarios. O sea, hubo un par de taxis que casi consigo y me lo quitaron en la cara y yo le contaba la situación y les daba igual, tanto al taxista como tal. Y yo estaba antes esperando el turno, pero aquí sálvese quien pueda, el egoísmo, el apocalipsis, el tal y bueno, y tal, a ver, yo también digo, a lo mejor fui un poco exagerado en salir, intentar conseguir el coche y tal, también asumo mi culpa, pero bueno, es lo que te sale el instinto, pero había gente que te decía, ¿pero para qué? Te decía, pues a mí me da igual, yo quiero llegar a mi casa y ya está, y si tú tienes problemas, me da igual, no sé cuánto, y cada uno iba a su bola, y ya te digo, que aquí hay gente que está elogiando a los taxistas, que me hace mucha gracia, que lo he visto en redes sociales y en otros sitios y tal. No, la labor que han hecho, cómo han estado y tal. No, la labor que han hecho, no la han hecho gratis, o sea que tampoco, que sí, que gastan gasolina, que tal, que es su trabajo, no deja de ser su trabajo, pero yo he visto en situaciones de emergencia y tal, ya digo el 11M, y en otras han pasado que ellos decían, mira, hay que llevar a esta persona a tal sitio que es urgente, que le pasa esto, que no sé cuánto, que es una situación límite y tal. Y aquí lo que he notado, que mucha gente, como pasa en todo, aprovecha este tipo de situaciones para ganar dinero, para costa, y que las personas no les importaba nada. Así que en ese sentido creo, por ejemplo, los taxis que a veces dicen que hacen una labor pública, que es un servicio, yo recuerdo que cuando estaba, algún día lo contaré en profundidad, pero cuando estuve en un partido llamado Ciudadanos y nos reuníamos en todas las cosas con asociaciones taxistas, pues ellos decían que hacían una labor pública y tal, de llevar a sitios, de tal. Pero cuando se les ha necesitado, muchas veces, cuando se ha necesitado, como esta situación de emergencia, el 28 de abril, pues yo creo que no han estado a la altura y al nivel que deberían haber estado. También que estaban a tope, pero debían haber priorizado las personas que lo necesitaban más, que lo necesitaban menos. Y no lo digo por mi caso, que en mi caso al final se resolvió todo bien, que no había ningún problema, pero había personas que ya las veías desesperadas, que necesitaban a personas dependientes, personas que tal, y a esas personas se las dejó en la calle y no se las llevó donde se necesitaba, a un hospital, a un centro de salud, a su casa, no sé, no se las dejó aisladas y en ese sentido creo que hay que tirarles un poquito de las orejas. Pues en esta situación de caos y tal, pues yo intentando buscar andando, intentando a un lado a otro, pues llega un momento que desesperado, que ya no sabía si lo iba a conseguir, si tal, y ya abrumado por la situación, pues tampoco os puedo contar mucho de esto que tal, porque tengo recuerdos vagos, pero de repente, como angustiado por la situación, que estaba, todo me superaba, lo que recuerdo es caer al suelo, estar caído al suelo, perder la conciencia, porque luego recuerdo, no sé si pasaron segundos o minutos, pero recuerdo al rato estar entre un señor y 4 policías que me levantaron, bueno, no me levantaron, me llevaron a otro sitio para apoyarme con un volardo, un tal, porque es que es tanta la tensión y tal. Y aquí los policías municipales, chapó, que había policías municipales que estuvieron a tope con todo el tema del tráfico porque no funcionaban los semáforos y todo ello, pues cuando me vieron ahí caído, pues me cogieron, me dieron asistencia, me dieron agua, tal, o sea,
chapó, que había mucha gente que les había dado agua, patatas fritas y demás que estaban a tope para que comieran algo estos policías. La gente, igual que me quejo de gente que fue muy egoísta, también me digo que hay gente que ayudó, que en estas cosas se vuelca y ayuda. O sea, también que hay gente, igual que hay gente por un lado y gente por otro. Pero esta frase que me hace gracia del COVID, que se decía, de esto salimos mejores o la gente va a ser mejor, no. El que era malo, egoísta y egocéntrico y tal, lo va a seguir siendo. Y el que era buena persona y ayudaba, lo va a ayudar, pero no va a ayudar ni por... Pero va a ayudar en estas situaciones límites y en otras. Entonces tampoco hagamos esto de... Y estas frases que a mí me dan un poco de rabia, que se dicen a veces, del pueblo salva al pueblo, de tal, porque yo he visto pueblo que se salva a sí mismo. O sea, yo he visto personas que es lo más egoísta que te puedes echar a la cara. Entonces tampoco nos vengamos más tan arriba con estos eslóganes y con estas cosas. Pues eso, estaba ahí desmayado, me dieron agua y tal, y luego apareció una conocida que claro, yo casi fue como un ángel de la guardia, que apareció esta chica que era conocida, que encima es también médico, y me ayudó a incorporarme y tal. Ya los policías municipales se siguieron a seguir con el tráfico, habían avisado un SAMUR, pero dijimos que no, que mejor no, que esta chica me ayudó a ir a mi casa que conocía donde vivía, y me llevó hasta allí, andando, caminando despacito, y es que fue un de tal de toda la tensión, y luego ya llegando a casa me tranquilicé un poco, sobre todo el vivir eso solo, porque también ciertas personas, si ya por ejemplo hay personas que con mucha gente, con agobio, con tensión, nos ponemos a flor de piel, pues imaginaos con este tipo de situaciones, ya que es una situación límite. Entonces, pues bueno, a todo esto yo seguía sin saber dónde estaba mi chica y tal, y pues nada, me quedé por casa y tal, y luego gracias a unos familiares de mi chica, que hicimos ahí nos organizamos un poco, y en un coche que teníamos, cuando ya el tráfico estaba un poco mejor, yo iba de paquete pues, y tal, y con otras dos personas, pues fuimos en misión, bueno, iba a decir en misión de rescate, pero luego realmente no rescatamos a nadie, pero bueno. A ver si mi chica, esto ya, toda esta situación que os estoy diciendo, pues ya estábamos ya en las 7:30, 8 y pico, no, 8 menos algo yo creo, y fuimos al cole donde trabaja mi chica, llegamos, y no estaba el cole totalmente cerrado. Entonces dijimos, uy, ahora a ver si sabemos dónde está, si llegamos a casa y no está. Pero vimos un cartel que decía, porque ya os he dicho que mi chica es profesora, pues decía que la profesora, no digo el nombre para no decir su identidad, pero la profesora, yo qué sé, Margarita, es un nombre ficticio. La profesora Margarita se ha ido a su casa en autobús a las 6:15. Bueno, se ha ido en autobús a las 6:15. Lo de su casa no lo pone. Os lo digo porque es que nos hicieron... Claro, es que son profesores, esto tiene nivel, entonces tienen rotulares estos de colores, tienen pancarta, entonces nos pusieron en la puerta del cole una pancarta que pone la profesora Margarita, que es un nombre ficticio, se ha ido a casa en autobús a las 18:15. Claro, con eso ya era para... se presuponían que podía ir alguien a buscarla, entonces para que vieran que al ir ella en silla de ruedas y todo, para que nos quedáramos tranquilos. Entonces, bueno, ya todo este tramo que hicimos donde vivo yo hasta el cole de mi chica y luego a vuelta, la verdad que la carretera, salvo la parte que nos metimos por Castellana, pero estaba mucho más tranquilo que cuando yo me había dado el desmayo, cuando me desmayé y me levantaron los policías, pues estaba mucho más tranquila la cosa que anteriormente. Entonces había ya conexión algo de WhatsApp y de teléfono, nos enteramos ya que mi chica estaba ya llegando a casa, me bajé, la di un abrazo súper fuerte y ya fuimos hasta casa, y luego una vez que llegamos a casa seguíamos sin red eléctrica. Entonces, claro, mi chica y yo vivimos en un piso alto, entonces con ascensor, pero el ascensor no funcionaba y mi chica va en silla de ruedas. Entonces al lado hay una esta del SAMUR donde salen las ambulancias, y un familiar fue a preguntar que esta situación y que si tenían una silla para subirla y tal, y una silla de estas para subir a gente que la bajan de los pisos y demás. La usaron para subir a mi chica hasta el 4.º piso. La silla que ella usa, que es eléctrica y pesa bastante, se quedó abajo. Y ya la subieron, luego la pusimos en otra silla manual que teníamos por ahí. Bueno, y ya esperamos casi hasta las 10 de la noche
que 10 y media, que ya volvió la red eléctrica, estuvimos cenando algo, con una vela que teníamos, estábamos también con algo con la radio de pilas, y bueno, ahí estuvimos, pero bueno, es una situación bastante límite. Hay gente que, ya digo, desde aquí dar las gracias a la policía municipal, tanto a los que le levantaron, a los que me levantaron, a los que estaban con el tráfico, a mucha gente, también a la gente del SAMUR, a un montón de gente que tal, y bueno, a la... También, pues bueno, hay gente que se portó bien, hay gente que era el caos, que iba a lo suyo, que hizo nada más que dar problemas, que se saltaba los semáforos, iba en ciudad a 100 y pico, o sea, yo vi cada casa y cada cuestión, y entonces ahora veo pasar los días que hay gente que dice lo bueno de la gente y tal, pero también hay que resaltar lo malo, como todo en la vida. Entonces hay gente que se ha portado mal y, por ejemplo, el tema de los taxis, yo creo que es algo que está feo y que debería hacerse un protocolo para estas situaciones o algo, porque que haya gente que tenga una situación extrema, y no me estoy refiriendo a mi caso, me estoy refiriendo a otros casos que vi y que no sean capaces de ayudarles o tal. Había taxis que era vacío, entonces había a lo mejor una persona que necesitaba ir al hospital o necesitaba una cosa urgente y tal, o que trabajaba en un sitio donde necesitaban esta gente, un sitio de urgencia de público. Entonces yo vi un caso de que iba un taxi vacío, pero iba a buscar a otra persona. Entonces le dijo: ¿a dónde vas? No, voy a buscar a otra persona. ¿Pero a dónde vas? A tal sitio. Oye, pues por favor, ¿me puedes llevar de aquí? Yo te pago lo que sea el viaje en metálico, pero necesito ir y tal. Y el no querer llevar a esa persona, que iba a un centro, lo digo, lo dijo, y iba a un centro de tercera edad porque tenía que trabajar, y muchas de estas personas, que esto lo contaré probablemente en otro podcast, muchas personas con discapacidad y muchas personas de tercera edad, en residentes y tal, que tienen aparatos eléctricos, que se quedan sin poder subir a un piso, a otro donde estaba el comedor, porque van con ascensor, todo, y esta persona que iba allí para su trabajo y para echar una mano y para todo, se lo dijo. Y es que pasó de él como de su cara: ay, es que no puedo, tal, ay, lo siento mucho, pero no, yo tengo que ir a buscar a esta persona. Pero dice: pero si te pilla de camino ya, y tal, si yo te pago el y no le quiso llevar, y ya digo, es ese egoísmo y ese tal, que también te digo, que habrá casos de gente y taxista que lo hicieran súper bien, que puede haber, si os enteráis y lo sabéis, ponedlo en comentarios, si sabéis, pero... Yo lo que vi a pie de calle es gente muy egoísta, gente muy eso, pero también usuarios, que había usuarios y tal que realmente no lo necesitaban y se lo quitaban a otros. Así que nada, con este apagón que hubo que hubo eléctrico y toda esta crisis, que quería contar mi experiencia. Yo normalmente aquí os traigo cuando voy a un teatro, a un viaje o tal, pero bueno, también en la vida es todo tipo de experiencias. Entonces, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.